Evolución de la contabilidad. Evolución de la contabilidad. Evolución de la contabilidad. La contabilidad en la Edad Antigua. La contabilidad. Los primeros rastros de la actividad contable se ubican en torno al año 8000 a.C., en Uruk, una ciudad de la antigua Mesopotamia, en el actual territorio de Irak. Esos primeros registros contables se constituían de fichas de barro, guardadas en jarras de barro, que eran utilizadas en el cálculo del patrimonio. Por ejemplo, una ficha de barro podría representar la propiedad de un caballo. Si ese caballo fuese vendido a otro propietario, su ficha sería igualmente transferida para otra jarra de barro, lo que significaba que ya no estaba en su propiedad. Ese era el registro contable que las personas de esas épocas usaban para conocer lo que tenían en su propiedad. En este periodo aún no existía la escritura. Ya después, estas tribus empezaron a crear jeroglíficos para comunicarse, a lo que ahora le llamamos escritura. Fue entonces cuando ellos inician con la creación de tablillas de barro, que les permitían registrar a través de signos, de puntitos, de rayas u otros jeroglíficos la contabilización de más productos, como por ejemplo de pan, herramientas de trabajo, número de distintas especies de animales con las que ellos contaban. El antiguo Egipto también contribuyó a importantes avances en el libro de la ciencia contable, debido principalmente a la necesidad del gobierno para organizar la recaudación de impuestos. Los antiguos egipcios innovaron para hacer los registros contables, utilizando los valores monetarios en el caso del oro y la plata. En la antigua Grecia, la burocracia de la ciudad mantuvo archivos que se registraban en placas de barro, inventarios de esclavos, de caballos, de carros de guerra y de piezas de carros de guerra. Con el desarrollo de la democracia griega, los gobernantes elegidos pasaron a tener que presentar cuentas de cómo usaban los recursos públicos a través de demostraciones contables inscritas en piedra. Ya los antiguos romanos se preocuparon por un registro estricto de su patrimonio personal, utilizando tablas de cera grabadas, que enseguida eran transcritas para papiros o pergaminos. A nivel de administración gubernamental, los romanos tenían la figura del contador general del Estado, quien controlaba las finanzas imperiales y que era una de las figuras funcionarias más importantes del Estado. La contabilidad en la Edad Media. En la Edad Media, la ciencia contable europea sufrió un retroceso, la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana, lo que los llevó a una drástica reducción del comercio. Debido a la inseguridad generalizada y la desorganización de las actividades productivas, el comercio fue prácticamente inexistente, pues no había medio ni razón para efectuar la contabilidad. Durante esta etapa no se observó ninguna variación en cuanto a los métodos y sistemas contables. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo durante la Edad Media fue la utilización en Inglaterra del registro contable en madera. No obstante, en este periodo tiene su apogeo el sistema feudal, y como es lógico, las actividades comerciales se realizaban entre feudos. En la época del feudalismo, el alto grado de desarrollo del comercio hace suponer la práctica de la contabilidad, la cual era exclusividad del señor feudal. La Iglesia Católica logró poder económico, lo cual la obligó a llevar cuentas muy detalladas que se manejaban en los monasterios. En Italia, durante los siglos VII y VIII, particularmente en Venecia, la actividad contable se convirtió en una profesión de mucho prestigio. Entre los siglos VIII y XII, las ciudades de Venecia,
Génova y Florencia fueron durante esa época el epicentro del comercio, la industria y la banca, constituyéndose en una de las pioneras de la contabilidad por partida doble. En 1157, un genovés, Ansaldus Volandus, repartió beneficios de una sociedad comercial con base en saldos de cuentas de ingresos y egresos. En 1211, un comerciante florentino llevaba sus libros de contabilidad en forma tan acertada y peculiar que dio origen a la llamada Escuela Florentina. En 1263, en España, el rey Alfonso el Sabio impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas anualmente. En Francia, los hermanos Reinero y Baldolfini, hacia el año 1300, añadieron nuevas cuentas, como gastos y ventas. En la comunidad de Génova se usaron los términos debe y haber, además de las cuentas de pérdidas y ganancias, en las que se resumían las operaciones de la columna. El mayor avance de la contabilidad de la Edad Media se dio con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por cada cliente. La contabilidad en la Edad Moderna. Dos acontecimientos de gran importancia, sucedidos en el siglo XV, permitieron un notable avance de la actividad contable. La generalización de los números arábigos fue uno de ellos, así como también la aparición de la imprenta, la cual facilitó la divulgación de los acontecimientos impartidos por los monjes de la época y los mercaderes. Hacia el siglo XVI nace el arte renacentista, y con ello el talento artístico y la curiosidad científica. Esta época marca una serie de sucesos trascendentales para la humanidad, como el descubrimiento de nuevas tierras, nuevas teorías geológicas y políticas, inventos revolucionarios que en esta época representaban para Europa el despertar. Despertó la racionalidad económica. Es ahí donde debemos enfatizar a las figuras de esta época, como es el caso de Luca Pacioli, denominado por muchos como el padre de la contabilidad. Pacioli era, como corresponde a la época, un verdadero hombre del Renacimiento. Fue educado para dedicarse al comercio, pero también era mago, maestro del ajedrez, amante de los rompecabezas, fraile franciscano y profesor de matemáticas. Sin embargo, hoy Luca Pacioli es más reconocido por haber sido el contador más famoso de la historia. Lo llaman el padre de la contabilidad de la partida doble, a pesar de que él no fue quien la inventó, más bien fue su recopilador y difusor de esa técnica, mas no su creador. Gracias al sentido aventurero de este personaje, comenzó a realizar viajes interrumpidos a las ciudades más importantes de Italia, y ahí es donde difundió sus conocimientos teológicos y matemáticos, además fundamentos contables. En el año de 1497 publicó su obra Summa, donde trata y se refería a la contabilidad y cómo ésta impactaba en el comercio. Luca Pacioli explica que todo movimiento contable es un equilibrio matemático. Por ejemplo, si tú vendes un reloj, como primer acto vas a dar a tu comprador el objeto, que es una salida de mercancía. Como segundo acto, vas a recibir dinero por el objeto vendido, que es un ingreso. A esto es lo que él denominó partida doble, porque cada acción de intercambio puede generar dos o más partidas contables. El modelo de partida doble es el que conocemos hoy en la actualidad. Se puede concluir que gracias a sus recopilaciones de Pacioli, la contabilidad fue determinada como una necesidad de información que permite la medición de resultados y recursos en las organizaciones. La contabilidad en la edad contemporánea.
Los cambios más profundos y de mayor repercusión en la actividad contable en toda su historia tuvieron lugar en el siglo XVIII. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad. En el siglo XIX, con el desarrollo de la industria europea, la contabilidad inició su más espectacular transformación. En Francia, donde las finanzas públicas eran exclusivas del rey, pasaron al dominio público, y fue ahí donde se distinguieron dos clases de cuentas, unas deudoras y otras acreedoras. En Estados Unidos, la contabilidad se institucionalizó, constituyéndose en una actividad académica, en la Universidad de Pensilvania en 1881 y reconocida como gremio profesional a través de la Asociación Americana de Contadores Públicos en 1886. Es en esta época donde aparecen las máquinas de contabilidad como las sumadoras y las máquinas registradoras, lo que facilitó el procesamiento de la información. En Europa surgieron agremiaciones de contadores en Edimburgo, en Francia, en Australia, en Holanda y en Alemania. En Italia, en 1893, comenzó a regir el Código Mercantil, regulador de la práctica contable en ese país, y es así como llegamos a nuestra época con un desarrollo de métodos contables que se han ido implementando a lo largo de la historia. A raíz de la implementación del Código de Comercio, que es el que regula las relaciones y actividades mercantiles de cada país, se han creado leyes anexas que rigen cómo se deben de constituir la creación de nuevas empresas y las formas de pagar impuestos, lo cual veremos en la siguiente clase.